sesión por el doctor Canómita, la inmunoterapia sublingual del doctor Canónica. Muchísimas gracias por la invitación y también muchísimas gracias por ser tan amables de adelantar mi charla. Muy bien, en este contexto, mi charla será un poco más sobre la práctica clínica, pero sin embargo también vamos a entender las diferencias con respecto y qué tan consistentes son los datos que estamos presentando hasta el día de hoy. Eso les quiero mostrar. Ahora, mi tema es la inmunoterapia sublingual. Los mayores intereses es que de mis principales, que yo amo la inmunoterapia. Permítanme iniciar acerca de la conclusión de este estudio. Este artículo que fue publicado algunos años atrás de la inmunoterapia subcutánea es muy bien tolerada y efectiva. Las pastillas de inmunoterapia sublingual recientemente aprobadas son una muy buena opción para el tratamiento y la inmunoterapia oral aún continúa siendo evaluada para el tratamiento. Ahora, mi pregunta es, ¿la inmunoterapia efectiva? Y voy a iniciar desde este punto. En este caso debemos iniciar de cómo definir la evidencia, cada evidencia en escala. Desde hace mucho tiempo hemos definido como una jerarquía, teniendo la parte más superior, también randomizada. Muy bien, permítanme comenzar con el Abramson en el 2010. Y de hecho, esto era con respecto a la inmunoterapia subcutánea, los formites positivos, para el ácaro. Esas diapositivas son positivas para el ácaro y la conclusión es que encontramos que está funcionando muy bien la inmunoterapia. Algunos efectos contrarios, por favor, consideren, tengan en cuenta también la terapia sublingual. Nosotros realizamos alguna metaanálisis y ese fue realizado en el 2008 en niños, por supuesto, y concluimos que la inmunoterapia sublingual era bastante efectiva en los pacientes pediátricos. Luego, nosotros hicimos un estudio para analizar algunos estudios, y especialmente por ácaros, y la conclusión a la que llegamos es, en alguna manera podría afectar, pero miremos las diferencias en las cantidades de aquellas dosis de los diferentes alergenos en los diferentes estudios, todos con respecto a los ácaros, y miremos la duración de 6 meses a 2 o 3 años. Muy bien, la conclusión es que necesitamos más estudios homogéneos. Sin embargo, hay muchos estímulos para las evidencias clínicas. No es de los últimos, pero es el último estudio de metaanálisis sobre el ácaro realizado, que es definitivamente positivo. Miremos esta tabla que nos está mostrando el ácaro trabajando, y ambos para síntomas y medicación y medicinas, por supuesto.
Aún si ustedes subdividan para pacientes pediátricos y adultos, lo positivo siempre se ve allí, es evidente. Entonces hay mensajes muy claros, pero si observamos esta trama, este diagrama, vemos hay un sesgo en la homogeneidad. Pero de nuevo se buscó unos estudios clínicos más grandes para mirar acerca de la dosis de los resultados que se pueda encontrar. Estos son los últimos metaanálisis publicados en alergia algunos meses. Todos estos para una rinoconjuntivitis y también para asma, la inmunoterapia es bastante efectiva. Con Moisés revisamos los datos y para solo mostrarles que miramos los últimos datos con respecto a la sublingual y subcutánea. Ambos están trabajando bastante bien, no hay de hecho ninguna diferencia en términos de eficacia. Entonces, nuevamente regreso a mi pregunta. ¿Es la inmunoterapia efectiva? Sin embargo, si miramos cómo posicionar, Jean y todo nuestro grupo estaban posicionando la inmunoterapia no como la primera línea de tratamiento, por supuesto, y yo desearía ir mucho más allá. Es efectivo, pero muy bien. Normalmente las personas, principalmente los políticos, no les gusta autocrítica, que sean criticados. Yo he pasado bastante tiempo, he gastado bastante tiempo haciéndome mucha autocrítica. ¿Por qué? Porque yo evalúo la ejecución de la inmunoterapia y yo llegué a varias conclusiones. Los estudios del metaanálisis, lo que absolutamente corrige de verdad, pero las conclusiones que yo realicé, que yo llegué y que algunas otras personas también llegaron, eran erradas. ¿Por qué? Miremos las conclusiones. Muy bien. Las evidencias están a favor de la inmunoterapia. Perfecto. Como yo les dije, también los metaanálisis para ácaros o polen, o igual el gran sistema fue positivo. Pero este no es un efecto de clase. Entonces, no podemos mirar todos los productos de inmunoterapia que están funcionando bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros lo incluimos en los metaanálisis para mostrar las terapias que son efectivas, solo los estudios que fueron realizados con algunos productos. Entonces, la conclusión de que la inmunoterapia es efectiva y segura no está apropiada. ¿Por qué? Porque nosotros debemos referir a los productos que fueron demostrados ser clínicamente efectivos y seguros además. Permítanme mostrarles un ejemplo de cómo este tipo de aproximación tiene unos requerimientos en nuestra práctica clínica. Este estudio fue publicado hace algunos años por investigadores holandeses y miremos la necesidad de datos de la inmunoterapia sublingual. No tiene ninguna efectividad en los niños que presentan alergias a los ácaros por polvo. La conclusión fue que la inmunoterapia sublingual no fue efectiva y no funcionó. Primero que todo, esto fue realizado con el producto que ya no está en el mercado, lo cual es absolutamente, pues funcionaba muy bien para nuestros pacientes, pero con Klaus Lockhart y Bakker y Buffe, nosotros hablamos y dijimos que la eficacia no depende en la ruta,
pero sí depende en el producto. Y de hecho nosotros sugerimos que la generalización es absolutamente algo que no es científico y por lo tanto está equivocado y errado, porque nosotros sugerimos entonces de colocar el título de, por ejemplo, un antihistamínico, el producto de evitar cualquier tipo de un mensaje errado. Y este es uno de los artículos donde nosotros decimos esto, estamos muy orgullosos, y yo me siento orgulloso de haber participado, y este es una declaración de la Organización Mundial de Alergias. Y yo los animo a ustedes a que miren este artículo. ¿Por qué? Porque este artículo describe los criterios para la evaluación de un producto de inmunoterapia en la parte superior en adulto y aquí en la parte inferior para niños. Los requerimientos, por supuesto, es un estudio ciego, un control placebo doble, y pueden tener información adicional, que de nuevo de estudios donde se solicita ser sustanciados y evidenciados. Lo que nosotros buscamos es que el producto X es debido a ciertas características que reúne toda la evidencia clínica de los estudios, lo que requieren, y que compila todos los requerimientos internacionales. ¿Por qué productos individuales? Permítanme mostrarles las diferencias. Estos son los productos europeos. ¿Cómo podemos compararlos si cada fabricante está utilizando unidades diferentes? Entonces ustedes deben tener aquí un lenguaje común. Debemos utilizar un lenguaje común. Digo, si estamos comparando diferentes estudios diariamente en las prácticas clínicas, ustedes se van a dar cuenta que hay grandes diferencias en términos de productos. Permítanme mostrarles las cantidades de aquellos de los dermatofigoides de los diferentes fabricantes. Esta es la cantidad mensual por mes. Digo, es realmente algo importante, aún más complicado si ustedes están atravesando el océano Atlántico, porque hay diferencias para comparar la práctica clínica en América, en Estados Unidos o en Europa. Esto son dos puntos también, importante en el Japón, que actualmente están tratando de estandarizar las estandarizar las dosis. GINA son las guías para asma, ustedes las conocen, y estas guías, esta versión es la versión del 2014, donde la inmunoterapia fue mencionada de una manera muy negativa. Ahora, nosotros iniciamos los estudios de fase 2 y publicamos una tableta. Probablemente ustedes conozcan esto, lo que está funcionando algo bien, y el punto final del estudio era la reducción de los corticosteroides mientras manteníamos el control de la enfermedad, por supuesto. Y los resultados, como ustedes pueden mirar, fueron muy positivos, con una reducción significativa del uso de los corticosteroides en algunas partes, en algunas situaciones de los pacientes. Fue completamente, se retiró pues esta situación. Otro artículo realizado por Christian en JAMA, esta fue un estudio de 3 fases, mostrando lo que los neumólogos quisieran ver en nosotros, una disminución de la exacerbación.
Normalmente este es el resultado principal o primario que se conoce hoy en día. Y la reducción se hizo por un 50%, 100% de los corticosteroides más importantes. Podemos mirar que la inmunoterapia fue bastante efectiva y significativamente efectiva. Mientras revisamos los estudios, los diferentes estudios, también mirando el perfil de seguridad, y este perfil fue bastante favorable en todos los estudios, en aquellos que fueron realizados en la rinitis alérgica. Entonces, lo que es realmente un gran logro, que en las guías del 2017, en las guías GINA del 2017, la inmunoterapia es considerada como una de las opciones a utilizar en el tratamiento para el asma. Entonces, esto es realmente un gran logro. Y Eric Bateman estaba pensando proponer, ya que siempre estábamos hablando acerca del control de alivio para los alergenos, pues estábamos pensando en algo diferente para iniciar a hablar y dialogar acerca de las enfermedades y cómo modificar estos tratamientos en este aspecto. Permítanme retroceder un poco. La mayoría de ustedes saben y conocen que me gusta muchísimo el estudio, la medicina personalizada, lo disfruto muchísimo, y de hecho con algunos amigos y colegas, hace algunos años, la inmunoterapia alérgica es un prototipo para la medicina personalizada. Si ustedes miramos el estudio, la definición oficial por Amberg y Peter Collins y la FDA, la terapia personalizada. ¿Cuál es la base de la terapia personalizada? Es la identificación del mecanismo molecular de la enfermedad. ¿Qué conocemos? ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Nosotros conocemos o tenemos la herramienta diagnóstica que nos dé la capacidad de identificar ese mecanismo. Sí. ¿Tenemos un tratamiento que permita bloquear? Sí, lo tenemos. Y esto es la inmunoterapia. Entonces nosotros tenemos este tipo de aproximación, pero no pensamos cómo definirlo y personalizarla como un tratamiento personalizado. Este es un prototipo de medicina de precisión, sí, pero de nuevo, y permítanme insistir, esto con productos documentados, no con todos los productos que tenemos en el mercado. Y me gustaría gastar un poco de minutos acá, no tengo mucho más tiempo, y esto realmente es algo que está en mi corazón, porque yo pienso que esto es el link, lo que nos une a lo que ya escuchamos, es lo que se está investigando. Si ustedes observan, toda la literatura es el modelo para estudiar las vías aéreas en términos de cómo esto ocurre de una manera inductiva y afecta la mortalidad. Y por ejemplo, yo solo tomé un artículo, un estudio, y es Peter Howard y Stephen Howard publicó en el Journal de Medicina de New England. ¿Y qué hace? Habla la comparación de la metacolina, uno de los retos de alergenos. ¿Cómo puede afectar en los ácaros? Y podemos mirar la disminución del FB1, cómo podemos mirar cuando se utiliza hacia el... Podemos imaginarnos cómo puede ser también en las prácticas clínicas. Si ustedes observan el grosor de la membrana basal podemos observarlo, que los ácaros son capaces de inducir, tienen la capacidad de inducirlo. Y aquí, aún más, miremos la diferencia al comparar
los controles, con el control. Y finalmente me gustaría mostrarles que esto está muy relacionado con el aumento de las citoquinas que por supuesto sostienen el proceso de remodelación de las vías aéreas, y esto es con respecto a los dos de las fibrosis epiteliales. ¿Y es tan importante? Sí, lo es. ¿Por qué? Porque como el ácaro es capaz de inducir, ¿qué es el alfa-actin? Inducir esta es la proteína que está induciendo una proliferación de este músculo liso y en los fibroblastos. Entonces, hay, hay una remodelación de la vía aérea, pero no solamente un cambio estructural. Yo lo voy a decir, también hay un cambio funcional, lo que implica el impacto posible sobre la enfermedad de nuestros pacientes. Permítanme regresar al estudio con medio de la inmunoterapia. Miramos que hay una deteriorización en los síntomas, también observamos una reducción de SABA. Tuvimos una reducción de la exacerbación. ¡Wow! ¡Qué bien es esto! También observamos una reducción en el deterioro de la función de los pulmones, pulmonar. Y esto realmente puede estar relacionado a la remodelación de la vía aérea. Y permítanme brevemente concluir con un estudio que realizamos hace algunos años. Es importante en mi mente pensar en esto porque es un estudio prospectivo de 15 años, no es normal, no es muy común. Y para hacer un poco corta la historia, nosotros tratamos con inmunoterapia sublingual los ácaros por 3, 4, 5 años. Y nosotros obtuvimos una protección con los síntomas por años luego de que suspendimos el tratamiento, pero regresando al punto donde tenemos la data de vasos de los holandeses, del estudio que les mostré con el grupo control, con la actividad bronquial. Entonces, en otras palabras, este tipo de tratamiento puede actuar como un modificador de la enfermedad. Quisiera concluir y espero que podamos tener algún tipo de discusión acerca de los ácaros y una conversación o una discusión provocativa. Pienso que algo clave es cómo esta inmunoterapia sublingual es efectiva. De hecho, sí lo es, pero sí lo es cuando nosotros hablamos sobre productos documentados, aquellos que deben ser utilizados en la práctica clínica. Y también yo animo en lo posible que se investigue más y más las evidencias o tener evidencias a los efectos modificadores de la enfermedad, lo que les mostré utilizando inmunoterapia sublingual. Muchísimas gracias, por supuesto, a mis colaboradores en Génova y el grupo con el cual yo estoy intentando crear la nueva universidad en Milano. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por su atención.